vuelvo a mirar. Profe, no se le escucha su voz, se escucha mucho ruido. Si eso es por allá algún compañero que está en parranda, entonces por allá lo escuchamos. Gracias. Mole. El micrófono y Raúl Rincón también. Ese es el mismo, eso soy yo. Entonces espérate que ya entre por el computador. Qué Tranquilo. El de la bulla no era yo, preciso. El de la parranda era otro. No, yo sé que no. Profe, está de rumba, profe. Profe, está de rumba. No, el profe no era yo yo. no. Más bien que invite el que está de rumba, que no invita, ni comenta. Bueno, permítame un momento porque nos sigue molestando mi internet. Ahorita entro, pero volvió y me sacó. Esperemos un momentito. Bueno, estoy pendiente de todas maneras aquí en el internet. ¿Qué pasa? Bueno, entonces como les decía, sigamos comentando cosas. Como les decía, la importancia de las decisiones que nosotros tomamos y como se dan cuenta lo delicado que puede ser. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos como reconocedores, desde luego se ven reflejados en el avalúo de los predios y desde luego en el impuesto predial. De ahí la importancia de que las decisiones que tomemos pues sean las más correctas y desde luego debidamente justificadas. Estoy viendo en la presentación, desde luego ustedes no la ven, lo que sigue ahí es el anexo de calificación, que lo que me preguntaban aquí es donde presento yo, pero ahorita esperemos que haya internet para que lo muestre. ¿Cuál es el anexo de esta ficha predial? En donde tiene el resumen, el anexo tiene solo el resumen de las últimas 3 carátulas. Son 4 carátulas de la ficha, como nos dimos cuenta. Entonces el anexo lo que contiene información es las 3 últimas menos la primera. Y si en un momento dado dicen, bueno, pero si se me acaba la primera carátula, ¿qué hago? Pues cojo otra ficha predial, la incluyo dentro de la que tengo y anoto todo lo que debo consignar en esta carátula. Porque es que incluso a veces pasa, y no es inventado, que hay predios que tienen 10, 15, 20, 30 propietarios y obviamente en la primera carátula de la primera ficha no me va a caber, entonces tengo que meter 3 y 4 fichas para poner todos los 30 que hayan, que son propietarios y que desde luego todos quieren figurar como propietarios. Pero el único problema que va a haber es que no van a aparecer sino cuando se expida el certificado de catastral, ¿cierto? Porque si van a pedir el recibo del impuesto predial, pues le va a aparecer solo el primero o los primeros que, de acuerdo a cómo esté estructurada la base de datos de ese liquidación de impuesto, va a aparecer uno o dos o solamente el primero y los demás no. Entonces van a reclamar que, ¿cómo así que por qué aparezco yo y entonces yo soy propietario, por qué no estoy ahí? Pues es porque la estructura de ese recibo de impuesto no permite que se pongan los 30 que son propietarios, sino solamente uno o dos. Entonces eso va a pasar. Bueno, aquí está viendo que vuelvo a unirme. A ver si me vuelve a dejar. Listo, entonces voy a dejar en silencio el computador. Voy a seguir hablando desde el celular para que me escuchen mejor. Por si se interrumpe o alguna cosa, entonces me dicen, no se está viendo nada. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Listo, ¿estamos viendo pantalla? Sí. Ah, bueno, aquí me estoy dando cuenta en el teléfono. Listo, ahí está. Entonces, el anexo de calificación, como les decía, es el anexo que se incluye dentro de la ficha predial cuando tenemos que calificar muchas unidades y cuando no es suficiente el espacio que tenemos dentro de la ficha. Entonces, utilizamos este anexo. Entonces, como les decía, es el resumen de las 3 últimas carátulas, en donde la primera es esta, que es... espérenme, lo aumento para que mostremos en presentación, para que se vea más detallado. Listo.
Entonces vamos allá. Y es este que estamos viendo en pantalla. Bueno, ya va llegando. Está lento, es de internet. Listo, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la segunda carátula de la ficha predial está resumida. Listo. La segunda carátula. Es que mi puntero otra vez se me perdió. Perdón. Pantalla. Puntero. Listo. Pluma. Listo. Entonces, la segunda carátula de la ficha predial, ahí lo estoy resaltando yo el bloque en donde está contenido. Entonces, es esto. Entonces, eso que estoy mostrando es la segunda carátula. ¿Sí? Ese anexo que ustedes ven ahí. Y en la parte que vemos del avalúo, entonces esto es, aquí solamente me va a permitir el resumen de lo que tiene que ver con el avalúo de la cuarta carátula. Lo que tiene que ver con la cuarta carátula. ¿Sí? Entonces, esa primera página de ese anexo tiene esa información. De la segunda carátula, todo lo que tiene que ver con la calificación, y de la cuarta carátula, lo que tiene que ver con el avalúo del terreno y las áreas de terreno y construcción, donde poníamos los puntos, las áreas en hectáreas, en metros cuadrados. ¿Se acuerdan? Unidades de calificación de esa cuarta carátula está ahí en ese anexo. Entonces, ese anexo contiene esa información por un lado, y por el otro lado, el resumen de la tercera carátula. ¿Sí? Entonces, ese anexo contiene esa información. La tercera carátula de la ficha predial y la segunda y la cuarta carátula. Entonces, no tiene la primera carátula. Entonces, si necesitaríamos más información de la parte jurídica, como les digo, tendríamos que anexar otra ficha predial a esa ficha para poner información del componente jurídico. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ese es el anexo. Entonces, yo puedo tener cualquier cantidad de anexos dependiendo de la cantidad de unidades de calificación que yo tenga que realizar en un predio. Por eso les decía que a veces uno podía encontrar hasta 30 unidades de calificación. Pues voy a necesitar cualquier cantidad de anexos para identificar toda esa unidad de calificación. Entonces, para eso utilizan los anexos cuando requiero más unidad de calificación. ¿Listo? Eso es todo lo que compone la ficha predial. ¿Alguna pregunta? De parte mía, no, señor. No, señor, gracias. Vale. Entonces, como les digo y me preguntaban, esta presentación desde luego se las voy a compartir también. Imagínense, tenía 4 presentaciones para mostrar y no llevamos sino una. Bueno, muchachos. Profe, Señora y señora, escucho. cuando en Dime. un predio es de 2 pisos y abajo es residencial y arriba es abajo comercial y arriba residencial, ¿hay que hacer la misma estructura de predio por predio o cómo se hace? Se identifican unidades de calificación dentro de un mismo predio. Entonces ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de unidades de calificación cómo se tienen en cuenta. Y adicional a eso, cómo se dibujan en la ficha predial y en la carta catastral, porque también debemos tener claro eso. ¿Sí? Entonces, más adelante lo vemos. Bueno, para que te quede claro. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Entonces, mira, aquí vamos a hablar de otras generalidades. Entonces, cuando hablamos de, esta presentación que tenemos aquí, unidad básica catastral, o lo que llamamos predio. Entonces, catastralmente el predio se define inmueble no separado por otro predio público, privado, con o sin construcciones y o edificaciones vinculado a personas naturales o jurídicas mediante una relación de tenencia justificada
con título de propiedad debidamente registrado. Pues acá curioso es que digan, pero rayamos, que eso rayando es que se entiende más. Dice, mediante una relación de tenencia justificada con título de propiedad debidamente registrado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de informalidad, pues obviamente no vamos a tener esta condición. Vamos a tener una tenencia justificada y esa tenencia va a estar debidamente registrada. Pero pues con la nueva metodología y la nueva captura de información, pues vamos a tener predios informales de posesión u ocupación. Entonces, pues desde luego no son debidamente registrados. Bueno, dice, se incluyen en esta definición los baldíos, ejidos, vacantes, resguardos indígenas, reservas naturales, tierras de comunidades negras, propiedad horizontal, condominios, unidades inmobiliarias cerradas, multipropiedades, parcelaciones, parques, cementerios, bienes de uso público y todos aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como las mejoras por edificaciones en terreno ajeno. ¿Sí? Entonces, si hablamos de mejoras por edificaciones en terreno ajeno, pues hoy en día ya no se deben inscribir estas mejoras, sino lo que debemos hacer es inscribir la informalidad. Entonces, adicional dice, los predios se pueden clasificar por su tipo de ubicación o por su destinación. De acuerdo a su ubicación se clasifican en predios rurales y predios urbanos. Entonces, acuérdense que nosotros no tenemos intermedios, simplemente para nosotros son predios rurales o predios urbanos, así existan en zonas de expansión urbana, semiurbanos, suburbanos, como toda esa clasificación que vimos en lo que era el ordenamiento territorial. Pero para catastro solamente están identificados como predios urbanos y rurales. Punto. Por ubicación, desde luego los rurales que están ubicados fuera de perímetros urbanos, cabeceras, corregimientos y otros núcleos aprobados por el POT o los POTs correspondientes a una localidad o área considerada rural. Por número de habitantes, densidad de población baja, menor de 2.500 aproximadamente, o dependiendo de lo establecido en cada país. O por su actividad económica, fundamentalmente el sector primario como actividades agropecuarias. Entonces ahí tenemos ejemplos. Características que tenemos en estos predios rurales, pues es evidente que la densidad poblacional es mucho más baja, hay construcciones discontinuas y dispersas, el transporte pues no es permanente y continuo, hay actividades económicas asociadas a los cultivos y a la cría de animales, los servicios públicos son precarios o no existen, y desde luego no tienen nomenclatura, ¿sí? Como los urbanos. Entonces son características de los predios rurales. Y los urbanos, pues desde luego por su ubicación, están destinados o ubicados dentro del perímetro urbano. Hay unidades como apartamentos, garajes, locales, depósitos y otros. No constituyen por sí solas predios, salvo que estén reglamentados como predios independientes. Entonces aquí, a tener en cuenta, es que cuando se hacen reglamentaciones en propiedad horizontal, tenemos que, de acuerdo a cómo se haga la reglamentación, se reglamentan, por ejemplo, apartamentos donde se incluyen los depósitos si existen y los parqueaderos en un solo predio como uno solo y con un solo folio. Pero también puede existir, como les comentaba, apartamentos que tiene independiente el área privada construida del apartamento, independiente el depósito, así sea de metro por metro, independiente el área o la unidad de parqueadero, así sea de 1 por 3. Pero igual así nosotros debemos consignarlos y registrarlos e inscribirlos en catastro como se haya reglamentado esa propiedad horizontal. Nosotros no podemos hacer nada diferente. Si ese es el caso, tenemos que hacerlo. Si tenemos que ir a calificar un depósito que tiene 1 por 1, pues obviamente va a ser la estructura del edificio y de acuerdo a los acabados que tenga, pero igual tenemos que hacerlo. Y se califica dentro de habitacional, así sea depósito. Todo lo que está utilizado para habitacional, así está reglamentado, tiene que calificarse dentro de las columnas habitacionales allá, como les mostraba yo, de la ficha predial o del formulario de levantamiento predial catastral. Entonces,
Esos predios urbanos, desde luego diferenciados de propiedad horizontal, que son separados siempre y cuando estén debidamente reglamentados o en su defecto pues un solo predio. Y si hablamos de suelo urbano, por allá lo veíamos también en la definición de ordenamiento territorial, pues son áreas de territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos definidos o identificados en el plan de ordenamiento que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, posibilitando desurbanización de edificación según sea el caso. Ya cuando hablamos de otro tipo de predios como los rurales encontramos estas definiciones de predios vacantes, baldíos, seguidos, entonces ahí se menciona como definición. Entre otras, dense cuenta también que otra falencia que tiene la resolución 1149 es que no tiene este tipo de definiciones catastrales que pues obviamente son necesarias y obviamente son utilizadas dentro de nuestra jerga catastral. Pero allá en la 1149 no está ese tipo de definiciones puntuales. Entonces, predios vacantes, igual esto está asociado también a la resolución 70, que era donde sí estaban identificados y definidas muchas de estas apreciaciones como le digo, términos que utilizamos permanentemente en nuestra terminología catastral. Entonces se dice que predio vacante son bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación sin dueño aparente o conocido. Y los baldíos, pues a diferencia de los anteriores, son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de la nación, no han tenido un dueño particular y el Estado se los reserva, y se incluyen aquellos que habiendo sido adjudicados vuelven a dominio del Estado. Entonces se entiende que los que se adjudican o que adjudica el Estado son los baldíos. Pero igual los vacantes son también de la nación, porque si no existe un dueño aparente o conocido, pues en su defecto son vacantes y son del Estado. Ahí sí nada que hacer. Los bandidos son los que son identificados que son de la nación y que pues están a cargo de ellos y pueden ser adjudicados, ¿sí? Dependiendo de dónde estén ubicados. Bueno, los ejidos son predios que son urbanos, que hacen parte del patrimonio de una entidad territorial que se caracterizan por ser imprescriptibles, que siempre siguen siendo ellos, a menos siguen siendo o teniendo a nombre del municipio, a menos que se titulen. Se pueden enajenar, comprar, vender, que se refiere a la enajenación, y se pueden explotar en favor del mismo ente municipal o de la comunidad. Entonces, quien tiene potestad sobre esos predios y quien decide qué hacer con ellos es ¿quién? El municipio. Ahí no hay nada más que hacer. Cuando hablamos de afectaciones de terrenos de predios, porque un predio pues está conformado por el terreno y la construcción, pero desde luego pues ya lo hemos mencionado, la afectación que podemos tener de estas áreas de terreno pues pueden ser por englobes, desenglobes, entonces aquí hacemos la referencia a lo que hemos mencionado, que los englobes son fraccionamientos, perdón, unión de uno o más, de dos o más predios que tienen lindero común, desde luego que cambian las características de los predios por agregación de unos con otros, con o sin cambio de propietario poseedor. Entonces, cuando diferentes predios se van a englobar, tienen que cumplir condiciones, eso lo habíamos hablado. No podemos englobar predios de propietarios diferentes, no podemos englobar predios que tengan limitaciones de dominio, no podemos hablar predios que tengan propiedad de porcentajes o derechos de cuota. Entonces, todas estas afectaciones jurídicas que estén viciadas no se pueden englobar con otro predio que no tenga ningún tipo de limitación de dominio. Entonces, tiene que ser, obviamente, predios que no existan con ese tipo de limitaciones y que estén a nombre del mismo propietario, que sean contiguos. Y pues también teniendo en cuenta, como lo mencionaba, con algunas restricciones, como son que si son predios de diferentes veredas no se pueden englobar, porque pues la división político-administrativa del municipio definió que estén en veredas diferentes y por ende pertenecen a veredas diferentes que no pueden ser englobadas uno con otro. O cuando hay predios que pertenezcan a municipios diferentes que tengan folios de matrícula diferentes, así sean del mismo propietario, que estén en el límite municipal, pues tampoco puedo englobarlos. Y los desenglobes, pues se habla de la división de un inmueble entre dos o más predios que se modifican características por segregación o fraccionamiento y también pueden darse con o sin cambio de propietario. Entonces, un propietario puede fraccionar un predio y tener el predio dividido en varias partes que
pero que él siga siendo dueño de todas las partes, claro, se puede hacer. O fraccionarlo para vender sus partes y puede hacerlo de una vez cuando hace la división material o el desenglobe correspondiente. Ya referido a los bienes asociados a la propiedad horizontal, pues si hablamos de propiedad horizontal existen lo que son bienes privados y bienes comunes. Y si hablamos de propiedad horizontal, hablamos de construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados de dominio particular y por bienes comunes. Entonces, cuando se afecta un predio con esta condición, ya uno deja de ser propietario y ya pasa a ser copropietario de este predio. Y como soy copropietario, lo único sobre lo que yo tengo derecho privado es sobre lo que yo tenga definido o identificado en esa reglamentación de propiedad horizontal. Entonces, si estamos hablando de apartamentos, pues obviamente está asociado al área privada construida, que es el apartamento. Todo lo demás es común. Ni siquiera los muros son comunes, perdón, ni siquiera los muros son privados. Como les digo, solamente del área del muro hacia adentro, sin incluir el muro, porque el muro ya es comunal. Lo mismo que la cubierta, lo mismo que los corredores, los chuts, los ascensores, los salones comunales, las zonas verdes, todo lo que exista dentro de esa propiedad horizontal es comunal. Si hablamos de condominios, estamos diferenciando a estos tipos de propiedad horizontal en altura y ya yo voy a ser propietario de un área privada de terreno. Ahí es diferente, esa es la diferencia entre el condominio y los apartamentos o las propiedades horizontales en altura. Entonces mi propiedad es el terreno y sobre el terreno sí tengo toda la injerencia de construir, dependiendo de la reglamentación, ¿no? O la vivienda que yo compré ya construida, o construir mi vivienda de acuerdo a un tipo, de acuerdo a lo que me hayan vendido, que se pueden hacer casas tipo, o que yo pueda hacer mi vivienda lo que me parezca. Entonces depende de cómo se haya constituido esa propiedad horizontal de condominio, se puede construir en esa propiedad horizontal. Y todo lo demás es común. Entonces también soy copropietario. Y como lo menciona aquí, está la diferenciación entre esos bienes comunes y esos bienes privados. Entonces se dice que esos bienes comunes son partes del edificio o conjunto, ¿sí? Estamos hablando de condominios, sometidos al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso. Proindiviso es eso, que todos somos propietarios. Entonces, cuando a uno le dice que yo soy propietario en común y proindiviso, eso lo dicen las escrituras públicas, incluso en la titularidad de los predios, quiere decir que varios propietarios son dueños de un inmueble. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno encuentra en terreno que lleva una finca, no sé, cualquier finca que tenga 10 propietarios. Y uno vaya en terreno y encuentra 10, bueno, no lotes, digamos 10 fincas más pequeñas dentro de esa finca grande. O 10 parcelas, que a veces llaman también el término, dentro de esa finca. Pero veo que pues todos los 10 aparecen ahí en el certificado de tradición y libertad, o sea, la condición jurídica es que son todos propietarios en común y proindiviso, y que así cada parcela esté delimitada, identificada, construida, separada una de otra con accesos diferentes y cada quien cultiva ya lo que quiere y hace lo que quiere, pues el inmueble es uno solo. En catastro va a aparecer uno solo, así ellos quieran que les independicen sus fincas cada uno por aparte para que cada quien pague su impuesto. De pronto porque de los 10 lotes, 5 están construidos con tremendas casas, otros 5 son lotes. Entonces, ¿cómo van a decir que yo voy a pagar más impuesto que voy a pagar, perdón, el mismo impuesto de los que tienen construido cuando yo tengo es un lote? Entonces ya a esa instancia llega a que eso es decisión de ellos como propietarios. Miren a ver cómo cobran el impuesto proporcional de acuerdo a lo que cada uno tenga. O si el tema es que eso ya se fue a pelea, entonces miren a ver cómo hacen una desagregación de esas parcelas y hacen un fraccionamiento de ese predio, se ponen de acuerdo, hacen una división material, van a la oficina de planeación, preguntan si esas parcelas se pueden independizar de acuerdo al área. Si dicen que sí, pues proceden a hacer el levantamiento, independizan cada una de las parcelas, hacen la división material
le asignan a cada uno de los propietarios lo que le corresponde a cada uno, como lo quieran llamar, el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, parcela 1, 2, 3, como quieran llamarla. Y entonces todos firman de acuerdo, llevan la escritura debidamente firmada por el notario, pues en la oficina de registro, allá hacen la calificación, le asignan un folio correspondiente a cada uno de los predios y pueden llevar al catastro para que el catastro haga la segregación de cada una de esas parcelas y discrimine a cada propietario independiente uno de otro. ¿Sí? Eso es como un improindiviso y eso puede proceder, pero cuando ya hablamos de propiedad horizontal, ya no podemos hacerlo, porque ya se constituyó una propiedad horizontal en donde todos somos propietarios, en donde yo soy dueño de lo privado, única y exclusivamente de lo privado, y lo demás es comunal. Entonces, por eso aquí hacen esa discriminación de esos bienes. Entonces, hablan de que todos son propietarios en proindiviso y a todos los propietarios de bienes privados que por su naturaleza de destinación facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. Solamente tienen goce del dominio particular, no de los bienes comunes. Y los bienes privados, como dice aquí, pues son inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo, porque es solamente mío, de mi propiedad, integrantes de un edificio o conjunto sometido a esta reglamentación, con salida a la vía pública directamente o por un pasaje común. Entonces, esto es la diferenciación entre una propiedad horizontal y pues una que no esté en propiedad horizontal. Predios en PH. Entonces aquí me dan ejemplos. Pues aquí vemos lotes de terreno, bodegas en conjunto, casas en conjunto, apartamentos, suites hoteleras, garajes y depósitos, oficinas y consultorios. Entonces ahí tengo varios ejemplos de predios que están reglamentados en propiedad horizontal. O como este. Los hoteles también pueden estar reglamentados en propiedad horizontal, depende si lo quieren o no quieren hacerlo, pero también pueden estar sometidos a reglamentación de propiedad horizontal. Multifamiliares como los que vemos ahí en foto también, edificios que están definidos y discriminados por apartamentos, o por pisos, o por como lo quieran reglamentarlo, ¿sí? Y los que no están sometidos, pues como vemos una casa común y corriente. Sin construcción, pues lotes que ahí pueden proceder a reglamentar y construir un conjunto si quieren, si lo permite la norma, por supuesto, o su defecto, pues fraccionarlo para venderlo, pero inicialmente no es propiedad horizontal. Aquí cuando hablamos en propiedad horizontal en PH en condominio, pues todo lo que hemos venido hablando. Entonces ahí dice que dentro del régimen de propiedad horizontal o en condominio habrá tantos predios como unidades independientes con matrícula inmobiliaria se hayan establecido de acuerdo al plano y al reglamento realizado. Y este reglamento, para que sea válido y tenga, desde luego, oficialidad, pues se debe protocolizar en notaría y debidamente registrarlo para que se generen los folios independientes y podamos nosotros como catastro independizar cada una de estas unidades. Bueno, aquí quería hacer un paréntesis y quería mostrarles, ya que estamos hablando de este tema, venga, lo buscamos y lo miramos de una vez, para que después no volvamos a repetir. Entonces, a ver, miramos por aquí, donde tengo yo condición de propiedad horizontal. Miremos esta presentación chiquita, para que identifiquemos de lo mismo que estamos hablando y para que tengamos claridad con respecto a lo que en sí tiene que ver con la inscripción catastral de este tipo de propiedades en el catastro. Entonces, cuando está sometido a esta condición, debemos tener claro cómo se debe inscribir en el catastro. Porque perdón, si hablamos de un inmueble, pues un inmueble está compuesto por un terreno y por unas construcciones. Entonces, de la misma forma debe estar asociado la inscripción de estos predios en las bases catastrales. Entonces, aquí tenemos ejemplos, unos ejemplos chiquitos ahí, para que pues entendamos el tema.
Y aquí vemos un lote, pues un lote que no está construido. A ver, miramos el punterito. Bueno, se muestra el láser. Entonces, este predio que no está construido y pues tiene un área de terreno de 15 por 10, o sea, 150 metros cuadrados. Y obviamente corresponde a un área privada. Y ese lote con esa área privada, pues tiene una matrícula inmobiliaria, la que tenga, corresponde a esa área privada de un predio que no está sometido a propiedad horizontal. Ese lote puede ser construido, como el que vemos aquí a la izquierda, donde ya hay una construcción de 2 pisos, debidamente identificada, donde el área del lote sigue siendo la misma, pero el área construida ya es 10 por 10, pues no está proporcional, pero bueno. Tiene 10 por 10 y son, desde luego, 100 metros cuadrados, pero como son 2 pisos, entonces son 200 metros cuadrados de área construida. ¿Sí? Y tiene pues una matrícula inmobiliaria, obviamente asociada al predio, independiente de si tiene o no tiene construcción. Entonces, esa matrícula inmobiliaria está asociada a todo el predio, tanto del terreno como de la construcción. Y siguen siendo áreas privadas si no ha sido reglamentada en propiedad horizontal. ¿Sí? Dentro de esos predios NPH o no propiedad horizontal, encontramos esto de lo que hemos venido hablando asociado a lo que son mejoras o construcciones dentro de terrenos cuyo propietario de la construcción es diferente al propietario del terreno. De lo que hemos hablado, de lo que les he mencionado, que es con consentimiento tanto del dueño del terreno como el de la construcción que quiera asumir esa condición. Y pueden haber cualquier cantidad de mejoras que yo pueda tener dentro de un terreno, las que puedan existir. Y nosotros como catastro hasta ahora veníamos identificándolo como mejoras. Y lo que hacíamos era inscribir esta mejora como un predio entre comillas, que no tiene área de terreno, porque donde está ubicada en este caso esta de 5 por 5 que dice acá, simplemente es la construcción de 25 metros cuadrados que existe sobre este lote completo. Pero el terreno, o sea, los 10 por 15, que son 150 metros cuadrados, son del propietario del terreno. Mientras que esta construcción de 5 por 25 corresponde a la mejora 1, cuya área construida va a ser 25 metros cuadrados. Sin área de terreno. Y si hay otra mejora, así como preguntaban, cualquier cantidad de mejoras pueden haber dentro de un terreno. Lo identifico como de mejorados y digamos que esa mejora tiene 2 por 2, o sea, 4 metros de área construida. ¿Sí? Pero sigue siendo un predio NPH, donde existe un terreno a nombre de un propietario y aquí existen unas construcciones, pero esas construcciones son diferentes al propietario y por eso nosotros las discriminamos y las calificamos, las inscribimos en catastro como mejoras. Las inscribíamos hasta ahora porque en adelante, como les digo, ya es diferente. Entonces, esto también asociaba, como les digo, a predios que no están reglamentados en propiedad horizontal. Incluso se encontró también que existían reglamentación en propiedad horizontal y que también existían mejoras por allá, existen en alguna parte, en algún lado, mejoras en propiedad horizontal. Y pues podemos codificarlas dentro del código, perdón, dentro del número predial de 30 dígitos podemos hacerlo. Pero como mejoras en propiedad horizontal no podemos codificarlo en el código de 20 dígitos. Porque acuérdense que en el de 20 dígitos los últimos 3 dígitos corresponden a condición de mejora o propiedad horizontal. Entonces, ¿cómo codifico una mejora en propiedad horizontal si tengo solo 3 dígitos para poner si es mejora o si es propiedad horizontal? No puedo hacer las dos cosas en el mismo espacio. Entonces, no puedo codificar yo estas mejoras en propiedad horizontal con el número de 20 dígitos. Bueno, cuando hablamos de condominios estamos viendo algo como esto. Entonces, permítame un momento así. Estamos viendo algo como esto. Entonces, es un terreno de mayor extensión en donde el predio tiene 100 metros por un costado, la parte norte del predio, y 80 metros por el otro costado. O sea, son 100 por 80, 8.000 metros cuadrados de área de terreno, ¿sí? Y esa área de terreno yo la reglamenté para hacer unidades privadas de terreno. Entonces decidí hacer aquí, como pueden ver, de la 1 a la 10. Hay 10 unidades de terreno
de áreas privadas dentro de esos 8.000 metros cuadrados. Y los identifique así. Entonces, el predio 1 tiene 12 por 15. Como pueden dar cuenta, el predio 2 tiene también 10 por 15. El predio 3, 10 por 15. El 4, 10 por 15. Y ahí sucesivamente. Hasta el predio 10, que tiene 15 por 12. Entonces, ahí están identificados mis terrenos. Y cada unidad pues tiene su construcción, la que está en azul. ¿Sí? Entonces, el primero tiene una construcción de 10 por 2, el segundo de 10 por 10, bueno, y así sucesivamente. Todos los azulitos son construcciones dentro de cada una de estas áreas privadas. Pero mi condominio lo reglamenté sobre, y ahí es donde uno tiene que empezar a utilizar la misma terminología, la afectación del área que se hizo sobre el predio fue completa, de los 100 por 80, o sea, 8.000 metros cuadrados. Entonces afecté completamente el área para hacer un condominio, en donde resultaron 12 unidades debidamente identificadas con sus medidas de áreas de terreno, áreas privadas. Tengan en cuenta que esto es condominio, áreas privadas. Entonces aquí se reglamentó con respecto a las áreas privadas de terreno. Entonces el área privada del predio 1 es 12 por 15. 12 por 15, ¿cuánto da? A ver, 12, 120, 60, 180 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, sí o no, muchachos? ¿Aló? Sí, señor. ¿Me escuchan? Listo. Perfecto, entonces ese primer lote Sí, tiene señor. 180 metros cuadrados de área privada, ¿sí? El segundo predio tiene 10 por 15, 150 metros cuadrados. El tercero también tiene 150, el cuarto 150, el quinto también. El sexto también tiene 180 metros cuadrados, igual que el séptimo, igual que el octavo, igual que el noveno, igual que el décimo. Entonces aquí como se dan cuenta, hay diferentes áreas de terreno. Entonces tengo lotes de 180 metros cuadrados, lotes de 150 metros cuadrados. Bueno, solo esos 250 y 180 metros cuadrados. Entonces, hay áreas privadas de 180 y de 150 metros cuadrados. Y ese es mi condominio y así yo lo reglamenté. Lo demás, como le digo, son zonas comunes. Entonces, yo soy dueño, o el que venda o el que adquiera una unidad es dueño de su área privada, de ahí para adentro. Todo lo demás que sea exterior, diferente de las áreas privadas, son zonas comunes. Entonces, aquí la piscina y el club está dentro de la zona común. ¿Sí? Y desde luego, yo tengo una participación dentro de este condominio como copropietario, igual que en las propiedades horizontales en altura como apartamentos. Entonces, aquí está, bueno, aquí no está calculada, pero sí me lo muestra aquí, que es lo que quiero mostrar. Entonces, para tener en cuenta, ahorita miramos el cálculo de los coeficientes de esta copropiedad. Está definida por las áreas privadas de terreno. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente? Aquí no está escrito en el otro, sí, pero en este no. El coeficiente aquí se calcula para la unidad 1 es el área privada de mi terreno, en este caso 180 metros cuadrados que tiene esta área, el predio 1, dividido por la totalidad de áreas privadas. Entonces, desde luego incluida la de mi terreno, ¿no? Entonces, como tenemos 10 lotes, 10 predios, entonces va a ser la sumatoria de las áreas privadas de los 10 predios como área total. Y mi coeficiente, ¿cuál va a ser? Mi área privada del mi lote dividido sobre el área privada de todos los lotes que existan en el condominio. Eso da una fracción, lo multiplico por 100 y ese me da el porcentaje de participación que yo tengo como copropietario en ese condominio, ¿sí? De esa manera se calcula los coeficientes para todo el manejo administrativo y para todo el manejo que yo debo darle también a la inscripción catastral. Entonces, a la inscripción catastral, ¿en qué tema? Pues en el tema de que, como yo voy a inscribir los predios, entonces yo voy a inscribir los predios de los condominios. En área de terreno, pues va a ser inscrita el área de terreno solo del condominio, solo de mi área privada, perdón.
pero debo tener en cuenta las áreas comunes. Entonces, aquí hay dos situaciones que también esto no hay ninguna norma y no hay ninguna ningún lineamiento claro en donde diga cómo debo hacerlo, porque inicialmente se hacía, ya les comento cómo, en donde a las áreas privadas que yo inscribía en catastro le adicionaba el porcentaje de coparticipación que yo tenía, sumaba las áreas comunes que habían, a eso le aplicaba el coeficiente y entonces me daba la participación que yo tenía como propietario de un condominio en áreas comunes. Entonces, esa área común se la sumaba yo al área privada y esa área que quedaba escrita en catastro. ¿Sí? Y por supuesto, sobre esa liquidación de esa área de terreno, porque acuérdense que en ese momento esa área privada más área común liquidaban el impuesto predial de mi unidad en condominio. Pero a esto sucedió que en algunos municipios, incluso hablamos de municipios de la Sabana de Bogotá, cercanos a Bogotá, en donde hay condominios en donde las áreas comunes no son grandes, son gigantes. Estamos hablando de hectáreas y estamos hablando que hay canchas de golf y hay lagos y hay cualquier cantidad de cosas que puedan encontrar uno allá. Entonces, por ahí eso fue por un senador, un congresista, por allá creo que el municipio de Sopó, que puso una tutela al catastro porque le estaban inscribiendo en catastro un predio que él tenía en ese condominio, en donde le estaban liquidando el área de terreno, imagínese, por decir, compró el área privada, era, no sé, por ahí 1.000 metros cuadrados. Y le estaban achacando como 5.000 más por áreas comunes. Entonces él estaba pagando, por decir algo, sobre un terreno sobre 6.000 metros cuadrados, en donde los 5.000 eran áreas comunes, ¿no? Entonces obviamente puso una tutela de por qué tenía que pagar un terreno del que obviamente lo que era claro era que era una copropiedad, que lo que él compró y lo que reglamentaron era un área privada, que es lo que aparece en la escritura pública, y así se dice. Entonces, por ese suceso y obviamente la decisión que se tomó fue que ya no se podía inscribir ese tipo de predios de esa manera, sino se debían inscribir de acuerdo como venían reglamentados. Entonces, que solamente fuera inscrita el área privada. Y desde luego para el tema del estudio económico para determinar los avalúos, bueno, devolviéndome otra vez, cuando se hacía el avalúo de este tipo de predios, pues el evaluador lo que hacía era evaluar las construcciones, o sea, los terrenos, las áreas privadas que ellos tenían de sus lotes con su construcción, y aparte evaluar las zonas comunes dependiendo de lo que hubiera ahí, ¿no? Entonces tenía que evaluar si existía el lago con las lanchas, si existía la cancha de golf, si existía las canchas de tenis, si existía la cancha de fútbol, si existía la zona de equitación, todo lo que existiera en este tipo de predios con estas características. Entonces tenía que ir a hacer un avalúo separado de lo que era el avalúo del área privada y el avalúo del área comercial, de la zona del área comercial, estoy pensando, del área común. Entonces, cuando se liquidaba ese impuesto de ese predio que en su momento se inscribió, con los 1.000 metros de área privada, más los 5.000 metros de área común, pues obviamente el valor del área privada se lo aplicaba a lo que correspondía, que él había evaluado de ese predio, pues con su construcción y todo lo que tenía, y lo diferenciaba desde luego de esas zonas comunes con otro valor de acuerdo al análisis y estudio que él hizo. Entonces a las zonas comunes le aplicaban un valor y a las zonas privadas otro valor. Y aunado a eso pues era el avalúo del terreno del predio de esa persona que le liquidaban ese impuesto con sus construcciones correspondientes. Entonces se optó por inscribir solamente lo que está reglamentado sin incluir las zonas comunes de acuerdo a la participación, como lo menciono, sino solamente inscribir áreas privadas de terreno. Y el resto del terreno, entonces dicen, no, pero entonces el resto del terreno se pierde, entonces el municipio se va a encoger porque todas las zonas comunes se van a desaparecer en la base catastral. Entonces no debe tener en cuenta que existe una ficha matriz, en donde esa ficha matriz se debe mantener con el folio de matrícula del predio que era de mayor extensión, con el área del terreno completa, discriminada qué área es privada, qué área es común
unidades construidas, cuántas unidades tienen, construcciones dentro de las zonas comunes, calificarlas, medirlas e incluirlas dentro de esa ficha matriz. Todo esto se debe hacer de esa manera. Y lo que se hace entonces es liquidar para ese tipo de predios, pues obviamente el área privada de terreno con las construcciones correspondientes. ¿Sí? Eso pasa así, de esa manera se debe hacer, se debe inscribir en catastro. A diferencia de las propiedades horizontales en altura. Bueno, porque aquí obviamente estamos identificando un terreno que es privado y las construcciones que tenga dentro de ese terreno. A diferencia de las propiedades horizontales en altura, que es lo que estoy mostrando en esta otra diapositiva, que si por ejemplo es un predio que de terreno tiene 30 metros por un costado y 30 por el otro, aunque está ahí un poquito defectuoso, no corresponde a la medida, pero bueno, es de 30 por 30 y dentro de ese terreno se hizo la afectación de todo el terreno, pero solamente se construyó un edificio de 20 por 20, como estamos viendo aquí. De 5 pisos, como lo estamos viendo aquí en las unidades de abajo, donde se identifica cada uno de los pisos. Entonces, en este caso, la copropiedad se hace, como es una propiedad horizontal en altura, se hace sobre áreas privadas construidas, como los apartamentos. Entonces, en este caso, esas unidades privadas construidas son los referentes para calcular el coeficiente y a su vez, para tener en cuenta qué terreno le voy a asignar yo de estos 30 por 30, de estos 900 metros cuadrados a cada una de estas unidades construidas, de estas unidades de apartamentos. Porque, como les digo, se debe inscribir el terreno y la construcción de cada uno de los predios en catastro. Entonces, teniendo en cuenta eso, desde luego se identifica, por ejemplo, que en el primer piso hay 3 unidades construidas. Bueno, aquí pusieron 2, 3, 4, pero es 1, 2, 3, no. O sea, se supone que hay aquí 15 unidades construidas en total, pero son 14. Aquí se equivocaron porque falta la 1 no está. Entonces, en el primer piso hay 3 apartamentos así identificados. En el segundo piso hay un apartamento, no más, con el predio 5, en este caso que muestra. En el tercer piso hay 4 apartamentos, también como están aquí identificados. En el cuarto piso solo hay 2, aquí como construidos como están. Y en el quinto piso hay 4 apartamentos como están distribuidos ahí. Entonces, en total, hay, no 15 porque el 1 se lo comieron, hay 14 apartamentos distribuidos como lo están viendo ahí. Entonces, a pesar de que ustedes se dan cuenta que el edificio construido es el que tiene solo 20 por 20, el resto del terreno que estamos viendo pues no está construido y todo eso son zonas comunes. Y entonces para inscribir en catastro y tener en cuenta este tipo de propiedad horizontal, para calcular el coeficiente de participación se calcula con respecto a las áreas privadas construidas. ¿Sí? Como lo dice aquí, coeficiente de participación en la parte inferior, dice área privada de cada una de las unidades sobre el total de áreas privadas del predio. Entonces acuérdense, a diferencia de los condominios, es unidad privada, perdón, área privada de cada unidad sobre el área total privada de esa propiedad horizontal. Aquí en este caso es diferente. Es área construida de cada unidad, área privada construida, sobre el total de áreas privadas construidas de toda la propiedad horizontal. Entonces, de esa manera se calcula el coeficiente y pues multiplicado por 100 da el porcentaje de participación que yo tengo de esa copropiedad y de esa manera la aplico al terreno, como lo estamos viendo aquí arriba. Participación del terreno para cada unidad va a ser área del lote, en este caso 30 por 30, o sea 900 metros cuadrados, multiplicada por el coeficiente de participación y esa va a ser el área que yo le voy a poner a cada una de esas unidades. Entonces, si se dan cuenta ustedes de acuerdo al área construida que estamos viendo acá, pues casi que todos los apartamentos, en este caso de este edificio, tienen diferentes unidades. Entonces, el que tenga más áreas del segundo piso, que es esta L, que va a tener más áreas que cualquiera de los otros que están en los otros pisos. Y por ende, el coeficiente de él va a ser más alto y la participación del terreno va a ser mayor que los demás. Por eso, porque tiene más área construida que los demás. Y las que menos van a tener van a ser estas de las unidades que dicen 6, 7, 8 y 9, porque son los apartamentos más pequeñitos comparados con todos los demás. Entonces son los que menor coeficiente van a tener y menor participación en el terreno y desde luego menos área de terreno. Entonces esta es la forma como se tiene en cuenta la inscripción catastral de estas propiedades horizontales cuando las inscribimos en el catastro.
¿Alguna pregunta? No, Muchachos. profe, por ahora no. Gracias. Vale, listo. Listo, muchachos. Entonces, eso era lo que quería mostrarles con respecto a las propiedades horizontales. Y seguimos entonces con la otra presentación. Perdón, me perdió. Entonces, con lo que tenemos, con lo que estaba mencionando aquí en esta otra presentación. Entonces, ay, otra vez que se me hizo, se me fue. Bueno. Entonces, como vemos acá, ay, perdón, lo mostramos en tamaño grande. ¿Qué se me hizo? Ay, es en esta. Entonces, miremos aquí un poquito más grande. Entonces, era lo que estábamos mostrando aquí y desde luego referido al tema de la inscripción en catastro de estas propiedades horizontales. Ya cuando hablamos de construcciones, y desde luego es todo lo que está dentro de estos terrenos, es la unión de materiales adheridos al terreno con carácter permanente, los que hablamos de las edificaciones convencionales, teniendo en cuenta o independientemente de cualquiera de los elementos que la constituyan. Esas son las que denominamos las edificaciones convencionales, ¿sí? Pues estas son las convencionales. Edificaciones convencionales. Y en donde se dice que la edificación es la parte construida de un predio destinada a uno o varios usos. Entonces, dense cuenta aquí en usos es donde vamos a tener en cuenta que las construcciones se utilizan para diferentes fines. Y esos son los que vamos a identificar nosotros y discriminar en nuestro tema de calificación. Dice que se define la edificación como el área construida que está comprendida dentro de una estructura. Las paredes de que consta la estructura son la alamrazón, la cubierta y los muros principales. Entonces, bueno, otra presentación en la que tengo que estar mostrando discriminadas una de otra. Bueno, después lo miramos ahí de rápido también. Entonces, lo que está mostrando es eso, que una identificación de construcción definida convencional es eso, en donde el área se define o se determina por la estructura que la compone, identificada por el armazón, la cubierta y los muros principales, que son las convencionales. A diferencia de los anexos, que los anexos de los que hemos determinado que son las no convencionales, como lo dice aquí. Entonces son construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al habitacional y relacionado en la mayoría de los casos con la actividad agropecuaria. Como lo estamos viendo aquí, si esas enramadas o aquí esto que es como un corral o este anexo que estamos viendo aquí. Entonces ahí se identifican este tipo de construcciones que hay siempre asociadas a los... Un corral, perdón, el corral no tiene cubierta. Aquí a las edificaciones en lo rural. Entonces, eso es lo que identificamos en lo rural. Y cuando hablamos de las mejoras, pues desde luego hablábamos de mejoras o edificaciones en predio ajeno, que ya les hemos dicho y ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ese tipo de construcciones son las que vamos a encontrar dentro de los predios. Aquí en esta presentación al final están identificados los usos de construcciones que tenemos identificadas, las que inicialmente estaban determinadas en el manual de reconocimiento predial y otras que se fueron adicionando por circulares que emitió el IGAC referido a las propiedades horizontales. Entonces aquí tenemos
Códigos de uso. Entonces, estos usos son los que vamos a encontrar en las construcciones, dependiendo de para qué se está utilizando. Entonces, tenemos vivienda hasta 3 pisos, código 1, calles enramadas, código 2 o 02, siempre utilizan 2 dígitos. Galpones o gallineros 03, establos pecereras 04, cocheras, bañeras, portequerizas 05, bodegas, cazabombas 06, industria 07, silo 08, piscina 09, tanque 010. Entonces aquí están identificadas todos los códigos de todo lo que encontramos en unidades de construcción, que ustedes también los van a encontrar en el diccionario de datos allá con la definición también correspondiente y las calificaciones asociadas a los mismos. Porque desde luego debemos tener en cuenta que este tipo de construcciones las calificamos de acuerdo a las características que tengan. Aquí si no es por estructura, acabado, baño y cocina, no. Son las características que tienen, las que son anexos. Pero entonces aquí dentro de los usos están todas. Están las convencionales y no convencionales dependiendo del código, como pueden ver aquí. Entonces aquí está el ejemplo, hay iglesias, hoteles, apartamentos, restaurantes, parqueaderos, barracas, teatros, coliseos, casas de culto, talleres, jardines infantiles, torres de enfriamiento, que después miramos también que hay, por ahí en otra presentación está. Muelle, estaciones de bombeo, estadios, plazas de toros, cárceles, parques, cementerios, viviendas coloniales, oficinas, consultorios, centros comerciales, canchas de tenis, tobogán. Mira, aquí vemos todo. Camaroneras, vivienda recreacional, vivienda hasta 3 pisos en PH, ya empiezan a aparecer las propiedades horizontales. Bodegas en PH, comercio en PH, oficinas de consultorio en PH, garajes en PH, industria en PH, marquesinas, que son los patios cubiertos, laguna de oxidación, vías férreas y carreteras. Y por último, teatros, cinemas, iglesias, restaurantes en PH y hotel colonial, restaurante, entidad educativa colonial. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, esos son los usos que nosotros encontramos, que como les digo también, si ustedes miran el diccionario de datos, allí los encontramos. Y en otra presentación que vamos a ver también más adelante, bueno, ya en la otra clase que la vamos a hacer también de rapidez, ahí hay ejemplos de fotos asociados a estos anexos y obviamente al diccionario de datos y al modelo de datos LDM-Col que está asociado también la calificación de estas unidades, tanto convencionales como no convencionales. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señor. No, profe, todo claro. No, profe, Bueno, gracias. bien. Entonces ya a la 1 de la tarde, muchachos, hasta acá dejamos la clase, 1:05. Estas presentaciones, igual como les comentaba, se las comparto en la carpeta que inicialmente le compartí, las otras presentaciones del módulo 3. Y pues ahí le adiciono no solo estas, sino las que vamos a mirar, lo que hemos visto de propiedades horizontales, lo que hemos visto de la ficha predial. Todo esto igual les comparto. Igual también, si se dieron cuenta en la primera carpeta que les incluí también pues bastante información sobre toda la temática nuestra. Profe, en el WhatsApp Entonces ya también con sería esto, bueno. pues no, porque le comenté a Hernán y me dice que es mejor que esté todo focalizado allá en la carpeta. Ustedes tienen acceso a todo en cambio en el WhatsApp. Es mucha información, ¿sí? Entonces más bien ustedes Bueno, acceden listo. allá y Sí. allá si quieren las descargan o lo que quieran hacerlo, ¿listo? Entonces, muchas gracias por su atención, muchachos, muy amables. Quedamos atentos entonces a la siguiente clase ya el viernes. Entonces, muy amable por su atención, muchas gracias y pues feliz fin de semana. Gracias a usted, profe. Listo, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Igualmente, feliz fin de Gracias, Listo, semana. profe, muchas profe. Buena gracias. tarde, compañero. Bueno, Dale, con todo gracias. gusto, igualmente. Buena tarde para todos. Sirve. Muchas gracias. Vale, con todo gusto.